Feliz semana a todos y sean muy bienvenidos al segundo podcast de Geopolitics. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es agradecer por la acogida, incluso superior a lo que podíamos esperar, siendo un canal tan nuevo que le dieron al primer programa donde abordamos políticas públicas de Estados Unidos. Hoy vamos a hacer un vídeo muchísimo más breve, un vídeo probablemente incluso más interesante, es lo que hay que esperar de un canal, que los vídeos cada vez sean más interesantes. Y vamos a hablar de un aspecto muy controvertido, que es la relación que existe entre los intelectuales y la izquierda. Es muy difícil exagerar que realmente existe una impronta muy progresista en la mayor parte de intelectuales que conocemos, hasta tal punto que podríamos llegar a considerar que los intelectuales son un tipo de clase social que sirven a las ideas de izquierda. ¿Por qué ocurre eso? Si es que ocurre, pues lo vamos a conversar con nuestro amigo, el único, inigualable, Giorgio, que nos va a introducir el tema de hoy. Pero antes, por supuesto, ¿cómo estás, Giorgio? Bueno, me encuentro bastante bien, bastante alegre, como habías mencionado por la acogida del primer video, que no lo esperábamos para nada, y bastante alegre con poder continuar este programa en compañía de Gran Jordi. Y en este caso un tema que es bastante interesante, el tema de los intelectuales, que ha sido tocado por variedad de autores que ya iremos mencionando a lo largo de este video. Y a mí me gustaría empezar, hay que empezar con la definición de intelectual. A ver, porque el intelectual, al fin y al cabo, no es simplemente alguien que tenga títulos académicos. Aquí el compañero tiene uno. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que nos hace diferenciar en quién es o no un intelectual? A ver, un intelectual es alguien que vive de las ideas, alguien que interpreta, observa la sociedad y a través del lenguaje, de la producción escrita, trata de influir en ella. Eso también implica un riesgo. ¿Por qué? Porque el pensamiento, la producción que hacen los intelectuales puede también convertirse en ideología. Entonces, en este sentido, se dejaría de buscar la verdad y más bien se haría prevalencia por ir a buscar un dogma. En este caso, a mí me gustaría empezar con una frase de un libro de hace ya casi un siglo de antigüedad, que es La rebelión de las masas, un autor que me encanta, que es Ortega y Gasset, en el cual describe este mal que puede ocurrir con los intelectuales. Su frase es: el mayor crimen del intelectual es dejar de pensar por sí mismo para convertirse en un portavoz de una ideología. Podríamos estar ante el hecho de que los intelectuales, más que personas individuales o agregadas que piensan y que trabajan con las ideas, podríamos estar hablando de que los intelectuales se han convertido ya no en una profesión, sino en una clase social con intereses protegidos. El punto es, las personas más activas dentro de la academia y probablemente más inteligentes y más originales suelen inclinarse fundamentalmente hacia las izquierdas. Esa es una evidencia. Podemos recoger datos estadísticos de la actualidad. No hace falta ir demasiado a los nuevos intelectuales de 2025 para saber que en realidad esa es una tendencia muy habitual. Por ejemplo, en un estudio de Brooklyn College de 2018 se marca que en la mayor parte de facultades universitarias, porque entendemos que las universidades son los centros de trabajo de los intelectuales, al menos de los intelectuales que participan de la enseñanza, que es algo que va de suyo dentro del intelectual. Por ejemplo, tenemos que en el campo de la antropología, las personas identificadas como de izquierdas en comparación a derechas son 56-0 en las aulas de antropología de las universidades norteamericanas, para tomar un caso. En el campo de la comunicación, 108-0. 108-0 en el campo de la comunicación. Y sigue existiendo esa misma prevalencia dentro del resto de los campos, de arte, de sociología, de inglés, de religión. ¿Por qué ocurre eso? ¿Y por qué ocurre precisamente en el campo de las ciencias sociales en particular? Por ejemplo, sobre la ratio de estudiantes de doctorado. Tenemos un estudio, por ejemplo, de Eric Kaufman, que concluye que en Estados Unidos y Reino Unido, estoy tomando Estados Unidos y Reino Unido porque son algo así como la cuna
cultural y de producción cultural contemporánea de las grandes universidades, la proporción entre doctorados de izquierda y de derecha es de 10-1 a 15-1 y solamente esa brecha es menor entre estudiantes de máster. Pero aquellas personas que se insertan en las universidades, que se forman en las universidades, muchos de ellos para continuar dentro de las universidades, tienen una ratio de 10-1 y de 15-1. ¿Y eso qué significa? Eso significa que tenemos, obviamente, que las élites educativas que producen conocimiento, y repito que he tomado Estados Unidos como un único caso, son predominantemente de izquierdas. Eso está constatado. Ahora vamos a intentar explicar por qué ocurre eso y qué relación teórica puede existir entre la izquierda y la preponderancia de que existan más eruditos dentro del progresismo que dentro del conservadurismo. Pero no sé si, Giorgio, tienes algún intelectual de este último siglo que haya reflexionado al respecto y que pueda dar como unas primeras ideas de por qué se produce eso en nuestras sociedades. Por supuesto, mira, voy a dar ejemplo de dos intelectuales, uno de cada banda, uno de izquierda, uno de derecha. Me gustaría comenzar con Noam Chomsky. Noam Chomsky, alguien que creo que no muchos dudarán que vira su posición ideológica hacia la izquierda, pues el cual habla sobre la responsabilidad. Tiene un libro, de hecho, La responsabilidad de los intelectuales, que curiosamente es lanzado un año antes que el famoso Mayo de París, en el 68. Este libro es lanzado en el 67, en el cual Chomsky habla sobre la responsabilidad que tienen los intelectuales en decir la verdad y exponer las mentiras, así como también como esta responsabilidad pues debe comprometerse a oponerse al poder y ser la conciencia moral de la sociedad. Digamos, es por eso que él avala muchas de estas posturas que van en contra de las instituciones dominantes, considérese conservadoras, capitalistas y militarizadas también. Y por otro lado, me gustaría dar el ejemplo de Thomas Sowell, una persona también bastante querida dentro el espectro liberal, el cual pues hace una reflexión sobre el precio que pagan los intelectuales cuando sus ideas, que son puestas en práctica, pues al final no resultan ser del todo beneficiosas. Porque él da el ejemplo, un ingeniero cuando hace un puente mal y colapsa, sufre las consecuencias. Al igual Mm. que un médico cuando hace una cirugía que ha resultado mal, pues sufre las consecuencias. Pero, ¿y un intelectual? Mm. ¿Qué consecuencias sufre cuando sus ideas al final han traído mal para la sociedad? Es eso. Y te digo que se ha demostrado a lo largo de los años que los intelectuales al final no pagan, ni siquiera con el reconocimiento del error, las consecuencias del mundo que idean en sus escritos. Ya, de alguna manera la política, la filosofía, la sociología, que son los campos en los que más predominan esas grandes diferencias entre personas que ocupan esas posiciones y se identifican de izquierdas, son construcciones teóricas. Entonces da la sensación que cuando hay más tendencia al pensamiento abstracto, menos opciones hay de que a esas personas las convirtamos en responsables de daños medibles, ¿cierto? Eso recuerda mucho a un ensayo que de hecho releí para preparar el programa, que es de Hayek, hablando de la relación entre los intelectuales y el socialismo. Em, la realidad es que los intelectuales tienen además un intento inherente a su profesión de intentar influir. Y para intentar influir sobre la política, una persona tiene que tener un cierto carácter necesariamente intervencionista, ¿verdad? Eh, y obviamente el constructivismo social, la idea de que hay algo malo en la sociedad y uno tiene que apartarse de ella para juzgarla desde arriba, es una idea bastante más propiamente izquierdista que derechista si entendiéramos la derecha como un campo más abierto a la no intervención o al liberalismo. Y es muy curioso porque en este punto podríamos introducir un factor y es que cuando hablábamos de que los triunfos, los éxitos, los fracasos de las ideas son como menos refutables, son menos medibles que los resultados de los campos más empíricos, ahí se ve claramente una diferencia muy importante entre los que ocupan los estudios de las ciencias sociales
humanidades o política respecto a los que se ocupan más de los campos, como has mencionado tú, de las ingenierías, porque las ingenierías son cosas medibles y son concretas. Y eso genera a veces como un desprecio entre los campos, ¿no? Porque individualmente uno podría considerar que un intelectual no hace nada ni entiende nada especialmente bien. Incluso esos mismos intelectuales, ojo, pueden ser personas de una inteligencia limitada, pero que su inteligencia sea limitada, porque ser intelectual no es lo mismo que ser inteligente, repetimos, ser intelectual significa relacionarse con el campo de las ideas, ser inteligente sería como una medida de capacidades y de IQ. Claro, si nosotros ponemos a un intelectual a arreglar un coche, ese intelectual probablemente no sepa cómo arreglar un coche. Si a esa persona le preguntas cuánto vale el precio, el kilo de tomate del supermercado que tiene a su lado, probablemente tampoco lo sepa. Si le preguntas al intelectual que me monte el aire acondicionado, que por ventura me monté el otro día para no morir de calor mientras grabo este programa, probablemente no sabrían hacerlo. Entonces, intelectual no es necesariamente sinónimo de inteligencia, es sinónimo de tratamiento de las ideas. Por eso esas personas, y eso el mismo Hayek lo dice, pueden ser personas con un conocimiento superficial, pero eso no altera el hecho de que esas personas determinan muy decisivamente los puntos de vista de las sociedades. Porque esos intelectuales, sobre todo dentro de la sociedad moderna, desarrollan la difusión del conocimiento y de las ideas. O sea, son las convicciones de los intelectuales y las opiniones de los intelectuales los que funcionan como un filtro para que nazcan nuevas ideas, nuevas opiniones, y nacen antes de llegar a las masas, pero evidentemente esa relación existe verticalmente. Puede ser que no ocurra de un año a otro año, pero es evidente que los intelectuales pretenden influir de manera duradera sobre la sociedad. Por tanto, puede darse el caso de que los intelectuales no sean personas muy inteligentes, no sean personas muy capaces. No hay un proceso de seleccionar sus capacidades, porque como hemos dicho, es muy difícil medir el error de un intelectual por su trabajo, porque estamos hablando de un campo mucho más abstracto de las ideas, y por eso se puede dar esa paradoja. Se puede dar la paradoja de que sean personas no demasiado inteligentes, no demasiado capaces, no demasiado talentosas, pero que tienen un nivel de influencia sobre cómo se manejan las ideas que, por ejemplo, no tiene un ingeniero o que, por ejemplo, no tiene un empresario. No sé qué opinas al respecto. Claro, es verdadero poder el que tienen. Y suscribo lo que mencionas. Y aparte también quiero traer a colación una obra que fue presentada el- a finales de la década de los 80 por Paul Johnson, que tiene un nombre que cuanto menos relacionado con el tema de este video, que es Intellectuals, en el cual pues habla sobre la contradicción que existe entre el mundo abstracto de ideas que proponen ciertos autores desde la izquierda y con la vida que llevan. O sea, Ujú. vamos a ver, él menciona ahí, por darte unos ejemplos, a Sartre, a Marx, a Rousseau, y cómo estos no predicaban necesariamente las ideas que en sus libros y escritos proponían. O sea, por dar un ejemplo, bueno, Marx, el caso que era financiado por Engels, es conocido por todos, no voy a detallarlo demasiado, pero por ejemplo, Rousseau era una persona que mientras escribía un libro sobre educación, sobre pedagogía, había dejado abandonado a sus hijos. Justo hablábamos antes de preparar este video sobre la obra de La civilización del espectáculo, del bueno de Mario Vargas Llosa, Ujú. en el cual habla sobre lo que supuso para la cultura el mayo del 68. Sí. Es una rareza, ¿verdad? Mario Vargas Llosa en el entorno intelectual, porque es una persona bastante bien reputada por su trabajo. No podríamos decir que sea tanto un trabajo relacionado con las ideas, más dentro del mundo de la ficción, pero aun estando relacionado con el mundo de la ficción, no se fue por la tendencia de Eduardo Galeano o de García Márquez, más bien al revés. Y de hecho él tuvo como un compromiso mucho más institucionalizado con think tanks que eran abiertamente liberales. Sí, totalmente. De hecho, es alguien que cabe mencionar bastante en este video porque fue alguien que viró desde el marxismo hacia el liberalismo. Exactamente. Tenemos muy pocas versiones, al menos muy pocas versiones contadas, explicadas o popularizadas de, de esos cambios. Normalmente los cambios suelen darse en esa dirección, pero normalmente siempre nos quedamos con los literatos que hacían poesía alabando a Stalin. Tenemos a algún intelectual
que ha hecho poemas dedicados a Stalin y que tienen un muy buen renombre. Y en cambio, Mario Vargas Llosa, sobre todo si mezclamos su obra intelectual con su vida personal, no ocurre tanto, ¿no? También sería un debate aparte de si manchó su trayectoria intelectual tratando de meterse dentro de la política, siendo que realmente no ganó y que sobre todo hay esta especie de parodia que el candidato que apoya a Mario Vargas Llosa en unas elecciones es precisamente el candidato que acaba perdiendo las elecciones. Sí, sí, lo tienes desde el FEDEMO. Yo ahora quería abordar la razón, seguramente es el núcleo del vídeo, la razón por lo que hay una relación tan estrecha entre la izquierda y el mundo intelectual. Y hay personas que han abordado esto. Hayek, el propio Thomas Sowell, Roger Scruton. Hay muchos y hay algunas ideas que son bastante importantes de remarcar, ¿no? Precisamente al orden espontáneo, ¿verdad? Que es un concepto muy liberal. Y el orden espontáneo no nace de la mente de una sola persona, nace de cómo la sociedad existe y se comporta, ¿no? De ahí que en el final del ensayo de Hayek sobre el socialismo diga mucho que la sociedad libre, y eso lo tratan otros autores, por ejemplo Daniel Bell, que creo que tiene un libro llamado Las contradicciones culturales del capitalismo, ellos tienen la idea de que es como que la sociedad libre, tal y como nosotras la conocemos, tiene como la semilla de su propia destrucción. Porque cuando las libertades individuales o civiles que en el orden de lo político el liberal conquista se consiguen, es como que lo logrado se da por sentado y la gente lo deja de valorar. Mientras que los intelectuales de izquierdas siempre están permanentemente inconformes con la sociedad en la que viven y están como permanentemente pensando en qué tipo de sociedad es mejor, porque ellos entienden que la mejor sociedad es aquella que todavía no se ha dado y que la mejor sociedad es aquella que se tiene que construir a través de sus propias mentes. Claro, eso es tal, porque si te das cuenta, la mayoría de intelectuales de izquierda son intelectuales que tienen residencia en países en los cuales sus ideas no imperaban. No Ujú, había intelectuales de izquierda resaltantes provenientes de la Unión Soviética, de Cuba, de los regímenes de la cortina de hierro, en la época en la que Europa estaba dividida. Tampoco. Entonces, evidentemente es una cuestión de comodidad respecto ujú, de lo que pueden producir o contra quiénes pueden luchar. A mí también me gustaría dar el punto, llegar al punto de que si bien existe ese debate, que es bastante más amplio, de que si se debe separar al autor de su obra, pienso que en cuanto a los intelectuales, si tu principal obra es el pensamiento, es la producción, es muy difícil hacer esa separación, porque no estamos hablando de un artista que hace un cuadro, que hace una poesía y que puede tener una posición política distinta, ¿no? Si tu posición política es tu principal producción, que eso es lo que desarrollas, entonces es muy difícil separar al intelectual, a la persona, de su obra. mm. Sobre todo porque nace de su propia mente. Claro, O sea, y la mente hay es que tener, indisociable de la identidad personal del intelectual. claro, y mira, justo mencionamos a Omar Vargas Llosa, hay que tener coraje para decir, siendo un intelectual, no alguien que está respetado por sus ideas, para reconocer que te has equivocado, Ujú, para cambiar de postura, que es algo que es muy poco habitual en el mundo intelectual. Es una forma de renegar de sí mismo, ¿no? Es una forma de renegar del propio pasado. No es como como, tomando la analogía, no sé, no es como una persona que se dedica al solfeo y al canto y hace un gorgorito y no, es una persona que se está como arrepintiendo de sí mismo, ¿no? No de algo que ha hecho mal, sino de su propia conciencia. Es difícil cambiar de ideas y realmente es como que los intelectuales usan ideas, pero suelen como inmunizarse delante de las refutaciones de sus propias ideas, porque se convierten en personas dogmáticas. Entonces, una cosa que estábamos hablando antes es de que los intelectuales necesariamente tienen una visión muy constructivista de la realidad, ¿no? Porque son inevitablemente críticos. Una persona que piensa demasiado sobre algo es porque no da esa cosa por sentada y por válida, sino que normalmente lo que quiere es como destruirla, ¿no? Ahí viene como el pensamiento entendido en un sentido dialéctico, ¿no? Pensar es pensar contra algo. Por ejemplo, si nosotros no tenemos una visión crítica sobre la familia, no vamos a estar como permanentemente pensando en la familia y pensando en cómo destruirla o pensar en por qué la familia es mala y haciendo estudios antropológicos sobre la familia. En cambio, eso es lo que hizo Engels. Si a nosotros nos gusta la sociedad estadounidense tal y como existe, no somos Herbert Marcuse, hablando de las consecuencias del hombre unidimensional y de la cultura del consumo. Si nosotros no queremos cambiar algo, no pensamos mucho sobre algo. Por eso hay esa relación, ¿no?, entre intelectuales de izquierdas, en la medida en que los intelectuales piensan mucho porque quieren dar una solución sistemática a algo que no les gusta. Em, y el último punto que quería tocar, y con eso cerramos el tema, es probablemente.
el valor político más opuesto a la izquierda sea el conservadurismo político. Y ahí entra un hombre fascinante, un intelectual, lamentablemente murió hace unos muy pocos años, que es el propio Roger Scruton. Y Roger Scruton tenía una frase que decía que el conservadurismo articula las verdaderas razones para no tener razones. O sea, apuntes, no hay que cambiar tantas cosas, la sociedad no es tan mala o las alternativas son como mucho peores. Y en cambio el instinto de la izquierda es como un instinto básicamente negativo, porque entiende que las cosas están mal y solo se tienen que rectificar. Ahora, si una sociedad está mal, si tienes que rectificarla, partes de dos premisas, ¿no? La primera premisa es que puedes cambiarla. Y por tanto, eso implica una visión constructivista, de arriba abajo. Em, la segunda es que, dado que la sociedad es mala y se puede cambiar, se debe cambiar. Entonces la pregunta es, ¿cómo se cambia una sociedad? Pues a través de la toma del poder. Por eso esos mismos intelectuales no se concentran únicamente en que hay ideas que están mal o que el orden establecido está mal, sino que se sienten en la obligación de cambiar las cosas y para eso tienen que armar como una estructura duradera. ¿Y esa estructura duradera cuál es? El poder cultural. ¿Y el poder cultural dónde se encuentra? Se encuentra en los centros educativos, se encuentra en las universidades, se encuentra en la propaganda, se encuentra en el Estado, que está bastante relacionado con esos dos puntos, ¿no? Con la propaganda y con las universidades. Y por eso, al menos para concluir, de mi parte, este pequeño espacio da la sensación de que los intelectuales tienen una mayor tendencia a la izquierda. Por el ámbito constructivista, ellos entienden que las cosas están mal y hay que cambiarlas. Y una última cosa muy interesante, es como las personas Ujú. que trabajan tienen una técnica, ¿no? O sea, las profesiones requieren de una técnica. Así como la técnica del que hace el bricolaje, la técnica del que hace el pan, la técnica del que juega al fútbol y la herramienta del intelectual es la idea de que a través de tu cabeza tienes que intervenir en algo, tienes que intervenir en algo, tienes que hacer algo para que lo abstracto se convierta en concreto. Por eso los intelectuales trabajan necesariamente para cambiar las cosas, trabajan necesariamente para cambiar el Estado, porque ellos entienden que su trabajo no se puede quedar simplemente en abstracto en el mundo de las ideas, sino que tienen que intervenir para cambiar las cosas. ¿Y quiénes son los que quieren cambiar las cosas? Los que creen que las cosas están mal. Y normalmente los que creen que las cosas están mal y hay que cambiarlas, pues son necesariamente los progresistas. Así que al menos esa es mi hipótesis, la hipótesis que he querido lanzar en ese programa, de por qué las personas que trabajan en las ideas son más de izquierdas que de derechas. Sí, y nos ha quedado bastante finito el programa de hoy. Vamos a estar detallándolo más adelante en futuros programas. Ujú. Adelanto que hablaremos sobre temas tan importantes en nuestros tiempos como la batalla cultural, sin ir más lejos. Y bueno, eso sería todo por hoy para Geopolitics. No olviden seguirnos en redes, darle a me gusta y comentar ciertos puntos en los que estén o no de acuerdo. Y nos vemos para la siguiente ocasión. Cuídense.